Saludos. Continuando con nuestro entrenamiento en Excel, vamos a revisar en la hoja series de datos de nuestro archivo de prácticas los siguientes aspectos que nos ayudarán a llenar la información y a resaltarla o a configurar series de datos dentro de hojas de cálculo. Para el caso inicial, tenemos una lista con apellidos. En cada apellido al frente debemos colocar un valor. En el comentario, al ubicar nuestro mouse encima de esta celda que tiene una esquina roja en la parte superior derecha, sale una ventanita de comentario, indicando que cuando coloquemos el valor 100 debe ponerse en amarillo, cuando coloquemos el valor 45 debe ponerse en verde, y si colocamos el valor 84 debe colocarse en azul. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta operación? Vamos a quitarle el formato a esta celda, a ponerle un relleno, sin relleno, para poder distinguir bien los valores. Y entonces vamos a hacer una regla. Selecciono las celdas y la primera regla dice que debe ser amarillo para el valor 100. En ese caso voy a ir a formato condicional en la parte superior y selecciono administrar reglas o nueva regla, cualquiera de las dos. Voy a hacer nueva regla. Me aparece un cuadro de diálogo en el que voy a tomar la segunda opción, donde dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Hago clic allí y el cuadro de diálogo me da otras opciones de acuerdo a lo que he seleccionado. En este caso quiero decir que el valor de la celda debe ser igual a 100. Escribo el valor directamente en la caja de texto que está a la derecha. Y abajo voy a picar en formato para establecer qué tipo de resalte quiero hacer. En este caso yo quiero que el relleno sea amarillo. Voy a especificar el tipo de amarillo que me interesa usar como resaltado. Acepto y acepto. En este caso ya tenemos una regla aplicada sobre este marco de celdas. Si yo escribo un dato como 100, ella sola se va a colocar en amarillo. Si coloco un dato 80, no pone el valor amarillo, no pone el color amarillo. Si lo cambio a 100, pone el color amarillo. Vamos a cambiar o agregar la siguiente regla, mejor, que sería 45 para el verde. Entonces, nueva vez seleccionamos el rango de celdas que nos interesa y vamos a crear un formato condicional, una nueva regla. Selecciono la segunda opción e indico que el valor de la celda debe ser igual a 45. Cuando la celda sea igual a 45 voy a picar en formato y especifico que deseo su fondo sea color verde. Aceptamos y ya tenemos una regla adicional. Si entro el valor 45 en alguna celda, se pone en la tonalidad verde el fondo de la celda. Nos falta una regla, azul es 84. Selecciono nueva vez este rango de celdas, voy a formato condicional y en esta ocasión quiero administrar reglas porque ya he aplicado más de una. Quiero ver cómo están en conjunto todas las reglas. Fíjense que aquí me especifica que cuando la celda es 45 se va a poner en fondo verde y cuando la celda es 100 se va a poner en fondo amarillo. Quiero una nueva regla, así que le voy a agregar nueva regla. Selecciono la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y en este caso es el valor, o sea, igual a 84. Voy a picar en formato y selecciono, en este caso ellos desean que el color sea azul. Vamos a especificar un azul más claro, en este caso aquí, más clarito, para que pueda visualizarse bien. Azul. Y aceptar. O sea que si ahora entro el dato 84 en alguna celda, se pone azul. Ahí están las reglas ya que nos solicitaban, están puestas. Así yo puedo entrar valores y en la medida que los voy cambiando, ellos van teniendo una tonalidad correspondiente. 50, 60, no tienen ningún fondo porque para ellos no hay especificado ninguna regla. Igual la regla pudo haber sido si fueran mayores o menores que 40 o mayores que 80, etcétera. Pero en este caso la pedimos que fuera igual a unos valores específicos. Así vamos a llenar nuestra primera tabla que especifica unos fondos de acuerdo a unos valores. Vamos a pasar a otra tabla. Estas son series. Aquí las series
permiten llenar un conjunto de datos sin tener que usted poner uno por uno los valores. Fíjese que aquí yo quiero una serie que sea mensual. ¿Qué significa mensual? Si la fecha es 21 de agosto del 2009, la próxima fecha, voy a arrastrarlo hacia abajo, la próxima fecha debería ser 21, hago doble clic para editar, ¿sí? Doble clic, 21 de agosto, que es el mes 8, pero un mes después sería mes 9, 21-9. Selecciono las dos celdas y arrastro hacia abajo y ya él sabe que es una serie mensual, octubre, noviembre, diciembre, enero, etc. ¿Qué pasaría si yo quisiera que la serie fuera trimestral? Bueno, pues vamos a poner esta fecha aquí, vamos a editarla. Un trimestre, si el mes 8, 9, 10, 11, entonces sería el mes 11 el siguiente valor. Sería noviembre. Selecciono los dos datos, arrastro y él va saltando cada 3 meses. Vámonos ahora a semestral. Si fue el 21 de agosto, yo querría que 6 meses después se presente el valor. 6 meses después, ¿qué significa? 6 meses es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces sería mes 2, pero del 2010 en este caso. 6 meses después. Ahí está. Selecciono los dos los rangos de celdas y arrastro hacia abajo. Observen que él va saltando cada 6 meses eh, del 2011, del 2012, del 2014, etc. Si es diario, ahí no necesito hacer ninguna modificación. Excel entiende que cuando hay un dato fecha y lo estoy arrastrando hacia abajo, él debe hacer una serie diaria. Si es anual, lo que podría hacer es cambiarle el dato del año, que este sea 2010. Editamos la celda y la arrastro hacia abajo. Fíjese que entre una segunda fecha, le cambié el año, lo arrastré hacia abajo, seleccionando los dos, arrastré hacia abajo, y él me hace una serie anual. El otro es quinquenal, significa cada 5 años. Voy a copiar y a pegar esta fecha y la voy a editar con doble clic para decir que 5 años después, 2009 más 5 da 2014 en este caso. 2014. Muy bien, ahí está un quinquenio. Voy a pasar y él va a ir saltando cada 5 años. Son ejemplos de series. Esa es la forma en que podemos llevar nuestro ejercicio de prácticas en la tabla de series temporales. También tenemos series que son numéricas. Por ejemplo, aquí yo quiero del 5% al 55% incrementos cada 5. Entonces voy a colocar aquí 5% porque es el primer dato. Y dice que lo aumente cada 5%. Entonces el siguiente 5% es el 10%. Luego selecciono estos dos datos y los arrastro hasta que llegue al 55. Fíjese que ya quedó hecha mi serie. Vamos a ver la serie en este caso. Dice de 100 al 0, o sea, esta va es hacia atrás. No va incrementando, sino que se va reduciendo. Empieza en el 100, entonces voy a colocar 100. Y quiero que se vaya reduciendo 10. Entonces, el siguiente valor sería 90 porque voy en retroceso. Selecciono las dos celdas, las arrastro hacia abajo y observen cómo la serie se fue reduciendo. Vamos con esta serie que es de decimales. Va del 0.2 al 0.5 con incrementos de cada 3, 0.03. Entonces empecemos. Es del 0.20. Pero como yo necesito hacer incrementos del 0.03, yo puedo indicar aquí, también podría hacerlo con una suma. Vamos a hacer este diferente. Yo no sé cuánto da 0.2 más 0.03, entonces simplemente le digo igual a, como ya hemos visto fórmulas, selecciono la celda donde está el 0.2 más, y entonces voy a aumentar la cantidad, 0.03. A ver qué me da. Muy bien, me da 0.23. Ahora lo que yo puedo hacer es arrastrar hacia abajo esta celda y él va a hacer una serie hasta que llegue a 0.5. Bien, pude haber hecho lo mismo, ya sea sumando o escribiendo 0.23,
0.26, hubiera seleccionado estos dos datos y los arrastro y me hubiera dado también el mismo resultado. Esa es la forma en que vamos a llenar nuestra serie que tiene que ver con números. Y finalmente una serie, observen, acá dice nombre 1. Si yo arrastro hacia abajo, fíjense cómo Excel va cambiando el segundo dato. Serie 1, nombre 2, nombre 3. Él entiende que estoy haciendo una serie. Igualmente, puedo llenar la serie utilizando control D. ¿Qué pasa cuando hago control D? Aquí, control D. Fíjese que se está colocando el dato de al lado. Si yo oprimo control J, se selecciona el D, se pone el mismo dato que está en la parte superior. Aquí nos piden control D, pero para que nos quede coherente vamos a ponerlo control J. En sus ejercicios cámbienlo para que sea control J. Selecciono todas las celdas y oprimo control J y se llena automáticamente esta serie con el mismo valor. Aquí me piden que arrastre, entonces un apartamento, dos apartamentos, tres apartamentos, observen cómo él hace la serie. Y finalmente recuerden rellenar usando control J, no control D. Dependiendo si está en español o en inglés van a tener que usar control D o control J. Aquí voy a utilizar el control J. Selecciono y oprimo control J. Observen que todos son habitación 3. Muy bien. Y finalmente me hacen unas preguntas. Me dicen, ¿cómo puedes seleccionar toda la tabla? ¿Cómo puedo seleccionar toda una tabla? Por ejemplo, ¿recuerdan nuestra tabla de los colores? La que hicimos en la parte inicial. Vamos a hacer que yo la seleccione toda. Para eso puedo utilizar en el teclado numérico está el símbolo de multiplicación, el asterisco. En las laptops, algunas laptops no tienen el teclado numérico, por eso esta función no va a servir. Las que tienen el teclado numérico, entiéndase aquel pad de números que están en la zona derecha, que parecen una calculadora, ahí hay un símbolo asterisco. Entonces, si yo primo ubicado en cualquier celda de la tabla, control asterisco, selecciono automáticamente toda la tabla. Fíjese que él sombreó toda la tabla. Entonces, una primera opción para seleccionar toda una tabla es oprimir la tecla control más el símbolo asterisco. Esa es una forma. Otra forma es me ubico en una celda, en la celda, por ejemplo, la primera, superior izquierda, y oprimo control shift flecha derecha y control shift flecha abajo, y ahí seleccioné toda la tabla. Entonces, ubicarse en la celda superior izquierda. Superior izquierda. Luego, entonces, voy a hacer control más flecha derecha. Él va a ir hasta el final de la tabla en la línea. Ahora necesito ir hasta el final de la tabla hacia abajo. Entonces después hago control más flecha abajo. Otra forma de seleccionar toda la tabla. Voy a ampliar esta celda para que se vea completo esta fila. Y la tercera opción para llenar podría ser con el mouse. Voy a hacer un clic sostenido y voy a arrastrar para sombrear. Sombrear con el mouse la tabla. Esas serían tres formas para seleccionar toda una tabla. ¿Por qué es importante conocer las series, arrastrar, control J o seleccionar toda una tabla? Porque comúnmente trabajamos con este tipo de información y perdemos mucho tiempo haciendo pasos innecesarios. Conocer estas herramientas nos van a ayudar a trabajar mucho más rápido y desarrollar habilidad con el Excel. Bien, hemos visto entonces de esta manera cómo aplicar formatos condicionales a través de reglas que permitan especificar valores para las celdas y un formato para esos valores, tal como lo hicimos al inicio. Vimos también cómo llenando dos celdas y luego arrastrándolas
yo puedo administrar cuál es la serie que me interesa. Fíjense que yo tomé la segunda celda y le cambié un mes. Al seleccionarla y arrastrar me hizo una serie mensual. Si yo pongo una diferencia entre las dos celdas de 3 meses, al arrastrar esa selección me hace una lista trimestral y así sucesivamente. Recuerden que diario no es necesario. Si yo coloco una fecha en una celda y la arrastro hacia abajo o hacia la derecha, Excel entiende que es una secuencia diaria. Y en el caso de los porcentajes, recuerdan, seleccioné una celda entre un valor, seleccioné la siguiente con una diferencia de valor. Cuando selecciono las dos celdas y arrastro hacia abajo, esa diferencia se va a tratar de mantener. Entonces Excel me hace una serie que salta con la misma diferencia en todas las celdas. Finalmente vimos cómo yo puedo tener un texto con un número o un número con un texto y al arrastrar Excel entiende que debe hacer una serie. E igualmente vimos cómo teníamos un dato en la parte superior y al seleccionarlo todo oprimiendo control J puedo completar toda esa selección con un mismo dato. Recuerden que depende si es inglés o español. Lo que deben aplicar es control J o control D. Y finalmente vimos cómo seleccionar una tabla completa. El más rápido, control asterisco, para aquellos que tienen un pad numérico. Para los que no, pueden utilizar el mouse con un sombreado o pueden ubicarse en la parte superior derecha, control shift flecha derecha, control shift flecha abajo y ya tenemos seleccionada la tabla. Hasta aquí lo que teníamos que ver en nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que avancen con sus actividades y sus ejercicios. Nos vemos en una próxima entrega.